Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue e ato en silencio a beira do... Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un economista y político. Estudió el secundario en el Carlos Pellegrini y luego en la Universidad de Buenos Aires se graduó de economista en el año 1979. Es magíster en Relaciones y Negociaciones Económicas Internacionales por Flaxo, San Andrés y la Universidad de Barcelona. Desde su infancia, su adolescencia, milita en la Unión Cívica Radical. Formó parte de la Junta Coordinadora Nacional. Fue profesor adjunto de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y Estado en el CBC de la UBA. Fue electo diputado nacional a los 28 años en 1983 y luego revalidó esa banca en el año 1987, 93 y 99. A mediados de 1989 asumió como ministro de Economía durante 44 días. En el 94 fue electo convencional constituyente. Fue presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical entre 2005 y 2007, secretario general del Comité Nacional de su partido entre 2009 y 2011. Fue editor responsable de la revista virtual Escenarios Alternativos, dirigió el programa de fortalecimiento legislativo de Flaxo, se desempeñó como consultor de la OEA, INTAL, CEPAL y el BID, integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, es vicepresidente de la Internacional Socialista desde 2017, integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde el 84, es autor de los libros Fuera de la Ley y El Caso Chile, entre otros, forma parte del Consejo de Administración de CIPEC, es consultor titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, es vicepresidente de la Fundación ALEM y actualmente preside la Auditoría General de la Nación. Obtuvo algunos reconocimientos como la Orden Isabel la Católica, la Onorificenza di Commendatore en Italia, el Premio a la Trayectoria Destacada de la Facultad de Ciencias Económicas, el Premio Cuya del Bicentenario. Hoy nos tomamos un café con Jesús Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto, buenas noches y un placer de compartir este rato con vos. Después de tantos años de política, ¿cómo qué te sentís más cómodo que te presenten? ¿Como economista o como político? No, economista dejé de serlo ya el siglo pasado, cuando dejé de estudiar y de actualizarme. Así que tengo un título de licenciado en economía, pero no me considero un economista. ¿Y por qué estudiaste economía? Si bien venías de Carlos Pellegrini es fácil, digo, ibas a económica. Sí. Pero bueno, podías ser contador, administración de empresas. Bueno, yo creo que seguramente mi elección estuvo asignada por una idea implícita que la puedo racionalizar ahora, no necesariamente es lo que guiaba mis decisiones en aquel tiempo, que era la de
insatisfacción comento y digo que era la carrera de economía. Te la hago de vuelta la pregunta, Jesús, porque se entrecortó todo, no se escuchó nada de la respuesta. Espera, entonces, que tengo miedo de que me voy a ir a otro lado. Yo pensé que esto iba a ser más fácil que el Zoom, pero tuve problemas con el Zoom que estaba haciendo antes desde acá. Hay problemas de conectividad. Okay. Me voy a volver a otro lado distinto de donde estaba antes. Dale, perfecto, porque si no mientras charlamos no se entrecortó nada. Pero la ley de Murphy, cuando uno empieza... Funciona. A ver, porque a veces por acá va mejor. Sí, ahí te... bueno, o sea, toma la respuesta directamente de por qué economista. Bueno, yo creo que en su momento la decisión para alguien que tenía 17, 18 años estaba asignada por esa voluntad de vivir en una sociedad mejor, que requería de una transformación de la que existía, y creo que esas fueron las razones de fondo para haber estudiado licenciatura en economía, que era una carrera de muy pocos alumnos en aquella época, de los 70 en la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿con qué soñaba ese preadolescente que eligió ya la rama económica? Pues vos venís de una familia de primera, sos de la primera generación de argentinos en el país, tus padres son inmigrantes, tu propio hermano es español. ¿Qué te llevó primero a elegir un colegio de élite como el Carlos Pellegrini? ¿Y con qué soñaba ese chico con ser de grande? El colegio secundario fue causa del azar, porque yo era un buen alumno en el primario, había sido escolta, abanderado, esas cosas, y un compañero mío, vecino del barrio, en la escuela del barrio de Boedo, cuyo padre era sindicalista del SUPE, del gremio petrolero, iba a ir al Pellegrini. Entonces su madre le dijo a la mía que, ya que los dos éramos abanderados, escolta, yo también tenía que ir al Pellegrini. Y allí fui, sin saber exactamente lo que era el Pellegrini, ni que era un colegio de élite, ni que pertenecía a la UBA, ni esas cosas. Y la preocupación por la inquietud política. Mis padres eran españoles que se fueron de su tierra escapando de la pobreza extrema y de las consecuencias de la guerra, y con un pequeño hijo, mi hermano, que tenía en esa época 3 años, y yo soy, como bien decís, el primer argentino de mi familia. Así que, y luego del colegio secundario, que fui un buen alumno, que organicé el centro de estudiantes, que fui delegado de mi turno, primero de una agrupación independiente, hasta que nos dimos cuenta que era imposible resolver los problemas de la escuela si no había una solución a los problemas de la Argentina. Nos incorporamos de muy chicos, muy jóvenes, con apenas menos de 18 años al radicalismo, y nos afiliamos apenas cumplimos la edad, en el año 73. ¿Y con qué soñaba ese chico antes de ir al Pellegrini? ¿Con qué soñaba ser? No, ese chico antes de ir al Pellegrini soñaba que vivíamos cerca de la cancha de San Lorenzo con un San Lorenzo campeón. Ese era el sueño de ese chico de 11, 12 años. O sea, pero ¿en algún momento soñaste ser futbolista? No, eran las ilusiones de ese chico, digamos, y en todo caso cumplir en un punto el mandato parental de estudiar, trabajar, esforzarse, que era propio de una familia de inmigrantes, ¿no? Porque te lo preguntaba porque en algún momento fuiste mozo en el bar de tu papá. Sí, claro. Digo, el mandato muchas veces también de las familias inmigrantes era que los hijos continuaran
para algunos que se formaran y fueran a la universidad, para otros que continuaban con el negocio familiar, ¿no? No, pues en mi caso la idea era el estudio, capacitarse, crecer, progresar. El progreso, y el progreso venía de la mano del estudio, en mi caso fue eso. También en tu infancia tuviste otra beta, que es la beta musical, porque estudiaste bandoneón. ¿De dónde surge el bandoneón? Pues normalmente, chicos, pues estudia piano, estudia guitarra, pero no es el bandoneón el instrumento más buscado por los chicos. No, como te digo, en el barrio de Boedo había un chico amigo mío que jugábamos al fútbol, que en la calle, que tenía un vecino que era profesor de bandoneón y empezó a ir a estudiar bandoneón. Y ahí empecé a estudiar bandoneón. Que estudié 4 o 5 años, leía partitura, tocaba por música, todo. Después lo dejé y después de grande, bien grande, cambié de instrumento y compré un saxo tenor, y no digo que toco el saxo porque eso sería demasiado presuntuoso, pero sí me lo sé colgar y puedo leer una partitura y puedo tocar una canción. ¿Y en algún momento se te pasó por la cabeza de chico mientras estudiabas ser bandoneonista? No, músico profesional en aquel momento no, pero si me preguntaras ahora si pudiera elegir qué me hubiera gustado ser, un músico profesional, la verdad que es admirable ese oficio de ser capaz de expresarse con un instrumento. Es mágico, absolutamente mágico. Estamos conversando con Jesús Rodríguez. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Aprendizaje de Sui Generis. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Y el tiempo traerá a alguna mujer
una casa pobre, años de aprender cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar. Era Sui Generis cantando uno de sus clásicos, Aprendizaje, tema que eligió Jesús Rodríguez para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Mira, no sabía de qué iba la conversación, pero lo elegí porque hablábamos del colegio de Pellegrini y una de las cosas que tengo grabadas en mi memoria de un chico de 17 años que Sui Generis tocó en el patio de su colegio un día sábado a la noche, una actividad organizada por los delegados del colegio, y fue una cosa absolutamente extraordinaria, que no sé cuánta gente habría, 200, 300, 400 personas, muy poca para imaginar que ahí estaban Nito Mestre y Charly García, pero extraordinario, un momento glorioso. En esos años de secundario fueron años convulsionados, ¿no? Había ocurrido el Cordobazo, había mucha movilización popular y social. En alguna entrevista escuché que en algún momento eso te hizo pensar que la cercanía de eso podía estar en el peronismo, pero que después terminaste obviamente yendo hacia el rumbo del radicalismo. ¿Es así? Bueno, yo te voy a decir por qué. Porque nosotros en el colegio secundario, ubiquémonos años 72, yo estaba en quinto año. Mi primera acción política en el colegio fue en el año 70 con motivo del primer aniversario del Cordobazo. Pero en el 72 se produce Trelew. Bueno, y entonces y había una efervescencia muy grande en la ciudad de Buenos Aires y en el país, y entonces nosotros iniciamos la necesidad de organizar el movimiento estudiantil y crear el centro de estudiantes. Entonces yo fui elegido delegado de mi turno, de mi división. Yo estaba en quinto, después fui delegado del turno. Y en ese momento de una agrupación independiente, reivindicando cosas que un chico de esa edad en un colegio, en ese contexto, en una disciplina muy férrea, que te medían con los dos dedos de la mano la distancia que existía entre el pelo y la camisa, con corbata, saco, blazer, etc. Y entonces, es por eso lo de aprendí a ser formal y cortés es claramente un momento de mi vida, un himno de rebeldía. Si querés pensar en esa época, también la marcha de la bronca de Pedro y Pablo. Ese era para un chico de 17, 18 años lo expresaba. Pero entonces nos dimos cuenta que con una agrupación independiente no podíamos resolver los problemas de la Argentina o del colegio, y entonces mirábamos la política. En el colegio había de todo, absolutamente todo, todas las variantes del marxismo, leninismo, trotskismo, maoísmo, PC ortodoxo estalinista, de todos los colores. Y había también chicos y chicas que se referenciaban en el guevarismo o en la juventud peronista y los montoneros.
Y entonces de las primeras cosas que hicimos fue tomar contacto con los peronistas por esa cosa de que la historia y la necesidad tenía que la solución pasaba por los partidos nacionales y populares. Bueno, pero precisamente esa decisiva presencia de la violencia es que nos hizo poner distancia. No solo a mí, sino a un grupo de chicos y chicas que nos incorporamos al mundo de la vida política, pensando en que la política no podía venir de la mano de la violencia y de la lucha armada. Y por eso el radicalismo. Esa, si se quiere, es la respuesta precisa a tu pregunta, que me llevó a este contexto donde éramos rara avis en la militancia política, chicos jóvenes vinculados al radicalismo precisamente por la distancia con la violencia, que era, casi diría, el hilo conductor de todas las acciones de todos los grupos políticos. ¿Y qué te atrajo de la política en esa época? Si bien era una efervescencia muy grande y era casi difícil quedar fuera de la política y de las charlas políticas en los colegios y de la juventud, pero ¿qué te atrajo de la política en esos años? Bueno, yo venía impregnado por las conversaciones en mi familia, donde la Guerra Civil Española y lo que eso significó, y tal vez eso también contribuyó a ponerle distancia a la violencia, ¿no? Y a la lucha armada, porque yo conocía de primera mano las consecuencias que eso tenía para una sociedad. Pero eso, la vocación política de transformar la sociedad, de vivir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Y nosotros creíamos en la democracia y era una cosa exótica, para una palabra exótica y extraña para la época. Y hoy, tantos años después de haber comenzado, ¿qué es lo que te atrae de la política? Bueno, y después de haber visto pasar tanta cosa en la política, ¿no? Bueno, pues de la democracia, de la política, el ideal democrático sigue firme, absolutamente. Y podría responderte con Bobbio de las promesas incumplidas de la democracia. Pero precisamente la democracia es el sistema político que permite definir siempre sus objetivos. Entonces, pero al mismo tiempo es el camino insustituible para pensar en las soluciones de una sociedad diversa, conflictiva, tensionada. Entonces, yo terminaría respondiéndote: más democracia y mejor política sería el reclamo de este tiempo. Te lo preguntaba porque en una entrevista hace un tiempo decías que en la actividad política no siempre se valoran las capacidades y los esfuerzos de cada uno. Y a vos te tocó hacer muchos esfuerzos, especialmente en el final del gobierno de Alfonsín, que por eso te pregunté, después de tantos esfuerzos y por ahí por momentos poca valoración, ¿qué era lo que te atraía a seguir manteniéndote dentro de la política? Bueno, la sensación del deber, de la asignatura pendiente, de los ideales de libertad y de igualdad de siempre, que deben ser acompañados con ideas actualizadas, y la necesidad de estudiar precisamente para estar en condiciones de tener esas propuestas actualizadas. Hoy sos el presidente de la Auditoría General de la Nación. ¿Te gustaría volver a un rol legislativo o ejecutivo? Bueno, sabes que no, entre otras cosas porque tengo una larga experiencia, tal vez demasiada, en el Congreso. Fui elegido por la Ciudad de Buenos Aires en 4 oportunidades. Creo haber trabajado y estado a la altura de las circunstancias y de las exigencias, pero francamente pienso que hay que ser abierto a la presencia de nuevos actores políticos. Yo hace más de 20 años que no soy candidato a nada,
pero firmemente creo en la necesidad de la renovación de la política y de la necesidad de abrir cauces y espacios a nuevos actores. Te lo preguntaba aparte hace poquito hablábamos con Jorge Remelennikov, que tiene una situación bastante parecida a la tuya. Los dos fueron ministros por muy poco tiempo de economía. Él por ahí le tocó hacer cirugía mayor sin anestesia en su momento, pero decía, yo estoy alejado de la política, pero no, o sea, de la vida activa política, pero no puedo dejar de sentir y vivir la política todo el tiempo. ¿Podrías llegar a eso? Sí, claramente. No. Para estar comprometido con la vocación de transformación de esta sociedad no hace falta tener un cargo público, no es imprescindible tener una responsabilidad. De hecho, yo pasé, más tiempo fuera de las actividades públicas que dentro de las actividades públicas, así que no me siento mal, al contrario, creo que me siento más útil en otras responsabilidades, pero también quiero decirte que me siento muy orgulloso de haber recibido el encargo de mi partido de ocupar esta posición hoy, porque creo que es muy importante, responde un mandato constitucional y creo que estamos también estando a la altura de las exigencias. De los cargos, el único cargo ejecutivo que te tocó ejercer fue el de ministro de Economía. ¿Te hubiera gustado tener alguna otra función ejecutiva? Bueno, yo fui ministro porque no había otros, la verdad, ¿no? Y cuando ya estaba concluyendo el mandato del presidente Alfonsín, ciertamente me hubiera gustado que me tocara en circunstancias más auspiciosas, pero en todo caso llegué ahí no por la búsqueda de una posición, sino para cumplir una obligación que en iguales circunstancias repetiría la misma decisión. Pero digo, haber ocupado alguna otra, en algún momento fuiste precandidato a jefe de gobierno de la ciudad o a vicejefe de gobierno de la ciudad. No, nunca fui. Nunca fui candidato a cargos ejecutivos, nunca. ¿Pero te hubiera gustado tener algún cargo ejecutivo? La verdad que no en la ciudad, ciertamente. Nunca, no me siento capaz para ese tema que requiere de una especificidad. Estamos conversando con Jesús Rodríguez. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Jesús Rodríguez. Recién hablabas y comentaste un poco del momento que te tocó vivir como ministro de Economía. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste ese 25 de mayo después de que volviste del Te Deum con tus hijas a tu casa? Estabas comiendo milanesa, suena el teléfono.
el presidente del otro lado y te dice: necesito que seas el ministro de Economía? Fue un poquito más indirecto. Me dijo: necesito que pedirte un favor. Necesito que hable con un amigo porque le tengo que pedir algo que lo va a poner incómodo, pero es un pedido a un amigo. Y entonces digo: sí, ¿cómo no? ¿Qué quiere que haga? Necesito que le pidas que sea ministro de Economía. Sí, ¿cómo no? ¿Y a quién quiere que llame? A Jesús Rodríguez, me dijo. Así que más que un pedido, fue una exigencia que yo acepté con gusto, aun cuando sabía las consecuencias que iba a tener, pero no podía alguien como yo hacer un cálculo de conveniencia o de circunstancia de comodidad. ¿Y por qué te digo? Porque mira, yo fui diputado en ese momento y después tuvimos, como toda la vida, sinsabores y situaciones agridulces, pero haber sido parte de una etapa y de un momento en Argentina que, para empezar, evitó una guerra en Chile a través del Tratado de Paz y Amistad y liquidó una posibilidad de una guerra que había estado ahí al alcance de la mano. Yo quiero decirte que fui movilizado para esa eventualidad del conflicto con Chile en la Navidad del 78. Uh-huh. Y haber sido parte también de las normas legislativas que hicieron posible jugar a los comandantes y el terrorismo de Estado en la Argentina. Y haber sido uno más en los que levantaron la mano para modernizar la sociedad argentina con la ley del divorcio vincular. La verdad que esa sensación, ese ser parte de la transformación de la sociedad, de la pacificación y de evitar la impunidad, justificaban cualquier otro tipo de responsabilidad, aunque fuera incómoda e ingrata. ¿Qué pasó cuando cortaste el teléfono, la miraste a tu esposa y le dijiste: quiere que sea ministro de Economía? Qué momento, era un momento muy complicado de la Argentina, pero bueno, hicimos lo posible para que la Argentina hiciera lo que no tenía antecedentes en su historia de ese siglo XX, que era que un presidente civil elegido por la voluntad popular entregara la banda a otro presidente civil, también elegido por la voluntad popular de otro partido político. ¿Pero qué te dijo tu esposa? No, mi esposa me dijo si estaba seguro y lo que hacía, y bueno, siempre tomamos las decisiones en un punto compartidas. ¿Qué sentiste cuando llegaste al Ministerio de Economía, te sentaste en el sillón de ministro? ¿Qué te pasó ahí? Bueno, una sensación de enorme responsabilidad por los desafíos que teníamos sobre la mesa. Pensar que había un presidente elegido y una situación de enorme conflictividad social y política. Y lo que había que asegurar es que ese presidente asumiera. Y la primera responsabilidad que nos pusimos, y la conversé con el presidente Alfonsín en ese momento, era que nuestra primera responsabilidad, nuestra máxima prioridad, era que la decisión popular se perfeccionara y el presidente pudiera asumir. Digo esto porque hay que saber que en aquel tiempo, una elección que tuvo lugar en el mes de mayo, como esa, el presidente iba a asumir en el mes de diciembre. Sí. 6 meses de distancia. Y en una situación en la cual está clarísimo que la incertidumbre política tiene enormes consecuencias y costos económicos, ese tiempo era un océano. Y había que encontrar la manera para reducir esa incertidumbre, y esa era la convicción que teníamos y la instrucción que me dio el presidente. El 10 de junio de 1989 pronunciaste
tu discurso ante la población y lo arrancaste diciendo, no tenía ni tengo derecho ni tampoco tiempo para dudar. Sé lo que significan las penurias económicas. ¿Qué sentiste cuando te enfrentaste a la población y tenías que explicarle las medidas de corto plazo? Porque obviamente había poco tiempo de gestión que ibas a llevar a cabo. Y contándole a la población que tenías 34 años. Bueno, precisamente eso, la necesidad de ser capaz de cumplir el objetivo de la sociedad, de romper ese círculo maléfico de la historia de la Argentina, de la democracia trunca, de la incapacidad social de mantener las instituciones y de honrar ese compromiso de Alfonsín del 10 de diciembre del 83 de tener democracia para siempre en Argentina. Y eso era nuestro compromiso vital de ese tiempo. En ese discurso también decías, a los 34 años tengo fuerzas para pelear por un futuro mejor. Así es. Hoy que pasaron casi más de 30 años, ¿seguís teniendo fuerza para pelear por un futuro mejor? Bueno, tengo menos fuerza sin duda, pero tengo el mismo compromiso y un poco más de experiencia. Después de las idas y vueltas que tuviste que vivir en el Congreso para la transición, más que nada la transición, el adelantamiento de la transición presidencial que terminó concluyendo con el mandato de Alfonsín el 9 de julio del 89. ¿Qué sentiste en el momento, ese 9 de julio, en el que Alfonsín le entregó la banda y el bastón a Menem? Bueno, lo miré pensando en lo que había sido el 10 de diciembre del 83, que quiero decirte que hoy lo vemos en perspectiva y nos parece una cosa rutinaria, obvia, elemental, primaria, pero aquel 10 de diciembre del 83 la pregunta era cuánto iba a durar la democracia. Y en qué momento volvíamos a las andadas, a los golpes y a los tumbos, como habíamos vivido los 50 años anteriores. Así que ese 9 de julio del 89, yo pude haber dicho, no lo dije, pero pude haber dicho misión cumplida. La democracia está empezando a consolidarse en la Argentina. Pensá también, Hernán, que ese periodo del presidente Alfonsín fue muy asediado en términos políticos. No solo los 13 paros generales, de lo cual siempre se habla, que sin duda fueron un problema, sino también 3 intentos de golpe de Estado, con muertos incluidos. Y no hay que olvidarse tampoco el asalto a un cuartel militar por una patrulla guerrillera perdida, que también trajo muerto y violencia a la sociedad argentina. Así que haber llegado a ese 9 de julio del 89 era la suba, el ascenso de una montaña muy escarpada que la sociedad democrática argentina pudo cumplir. Y en lo personal, como ministro que se terminaba esa tortura que había durado 44 días, ¿qué sentiste? Bueno, eran, voy a decirlo de manera más o menos elegante, nada que ver con algo placentero ni gratificante. Imagino, porque era todos los días seguir el mercado, ver cómo se movía todo, o sea, no podías mirar más que las horas siguientes, ¿no? Un terremoto con réplicas sucesivas todos los días. Estamos conversando con Jesús Rodríguez. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, For All We Know, en la versión de Charlie Haydn y Keith Jarrett.
For All We Know, la versión de Charlie Haydn y Keith Jarrett, tema que eligió Jesús Rodríguez para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Bueno, porque hay dos intérpretes muy destacados del jazz contemporáneo. Keith Jarrett, que lo pude escuchar cuando vino a la Argentina en el Gran Rex, un pianista excepcional. Y Charlie Haydn, que no lo escuché en vivo, pero es un dúo extraordinario, de una música apacible, serena, pero llena de matices y de sensaciones. Recién conversábamos sobre tu periodo como ministro de Economía, pero si nos vamos un poquito más atrás, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste cuando Alfonsín hizo ese famoso acto el 9 de julio que después tanto ha dado vueltas por las redes y se puede ver en YouTube, cuando pronunció ese discurso que, si bien él lo hacía constantemente, de cerrar con el preámbulo? ¿Qué te pasó ante esa 9 de julio multitudinaria? ¿Qué sentiste ahí? Te voy a contar algo que no sé si lo conté alguna vez. Yo hablé en ese acto. Y entonces pasó por mi cuerpo una emoción imposible de transmitir ni de contar. Un océano de gente que la vista no alcanzaba a distinguir dónde terminaba la columna, un palco que estaba de frente a la Plaza Constitución y a las espaldas del palco estaba y gente en las, no sé, 10 o 12 carriles de la avenida 9 de Julio y en Bernardo, en los balcones y en los hoteles y arriba de los árboles y encima de los kioscos de diarios y banderas. Y nosotros habíamos trabajado mucho en la organización de ese acto, en el sonido, en las luces, en las cosas previas, en la propaganda, todo. Y yo hablé en ese acto. Y Fernando Bravo, que era uno de los locutores, estuvo también Alicia Mancuso y estuvo Liliana Mancuso y estuvo Alicia Mancuso y estuvo también Graciela Mancuso y el Negro Merellano. Eran los tres locutores de ese acto, estos dos últimos ya fallecidos. Cantó entre otros Jairo, entre otros mandó una adhesión Piazzolla y su quinteto desde París, que fue leída. Y entonces Fernando Bravo me dijo, antes de hablar subí y mirá. Y entonces yo estuve un rato mirando para acostumbrar la vista. Y tenía un truco que alguien me había dicho, es que para no marearme, mirara, identificara a una persona y le hablara a esa persona, como si solo estuviera hablando, dirigiendo. Y entonces ahí hice la presentación. Por supuesto quiero decirte que me temblaban las piernas y que el ruido y los cantos y las sirenas era extraordinario y de una emoción inconmensurable que no he vivido en otro momento político nunca después. Y el discurso de Alfonsín, que fue majestuoso. Me acuerdo de la pasión que le ponía en ese discurso con traje y corbata esa noche, con una energía vital que traspasaba su cuerpo, con una cara transpirada por la emoción y por la pasión. Digamos, una cosa que no volví a vivir en mi vida en términos políticos. Poquito tiempo después vinieron las elecciones. ¿Qué 3 o 4 días fueron las elecciones. ¿Qué te pasó cuando te enteraste ganamos?
bueno, estábamos recibiendo los datos, así que sabíamos que iba a ser una gran elección. Por supuesto no sabíamos que íbamos a ganar. Pero ese día, domingo 30 de octubre del año 83, Alfonsín llegó al Comité Nacional del Radicalismo en la calle Alsina, a metros de la calle Entre Ríos, a una cuadra del Congreso. Y yo estaba en ese balcón del primer piso, del segundo piso en realidad, del primer piso, luego del entrepiso, donde Alfonsín habló. Así que fue... todavía estábamos poseídos por una energía propia de un momento único que vivimos los argentinos, no solo los radicales. Porque como Alfonsín decía, nosotros ganamos pero no derrotamos a nadie. Me parece que fue una gran frase que sintetizaba ese momento. ¿Y en qué momento caíste ahí y dijiste, bueno, ok, ahora vamos a tener que gobernar? Bueno, mi caso no era de gobernar porque había sido... No, está bien, iba a ser diputado, pero eras miembro de la coordinadora, eras miembro del partido que estaba... que tenía que hacerse cargo. Seguro, eso sí. Bueno, y sabía que concebía, como siempre concebimos la política como un esfuerzo colectivo y no como una carrera individual, como un compromiso de grupo y no con una satisfacción de un deseo personal. Así que nos abocamos a ese compromiso. ¿Y qué sentiste ese día, ese 10 de diciembre de 1983, que te sentaste por primera vez en tu banca de diputado? Está bien lo que decís, por primera vez, porque vos sabés que yo había ido solo una vez al Congreso antes, a buscar a diputados radicales para que nos ayudaran a sacar de la comisaría a unos chicos de la facultad que habían caído presos en el año 75. Y de nuevo, otra cosa que hoy puede no entenderse, pero yo tenía 28 años, fui elegido diputado y esa fue mi primera vez que voté. Una anomalía propia de las circunstancias tan locas de la Argentina, de los golpes, las dictaduras y los autoritarismos. ¿Y qué recuerdo te queda de ese discurso de Asunción de Alfonsín ante el Congreso? Ahí estabas sentado en tu banca, ya eras diputado y venía el presidente a hablar y a jurar ahí en el Congreso. El discurso de Alfonsín fue un discurso extraordinariamente conceptual, pero que además estaba acompañado de una sensibilidad particular, de un ciudadano que sintonizaba con el clima de época y con las demandas sociales de ese momento. La paz, el repudio a la violencia, el cuestionamiento a cualquier viso de impunidad, la libertad, los valores constitutivos de nuestro ideario, que lo dijo extraordinariamente bien. Hoy, después de casi 40 años de ese 1983, estamos en 38 años, ¿qué análisis y qué visión tenés cuando mirás para atrás y ves toda tu carrera política? Bueno, primero no lo miro como una carrera donde hay obstáculos que deben ser superados o escalones que uno tiene que ir ascendiendo. Nunca lo vi así. Lo vi como un ciudadano comprometido con un sueño de vivir en una sociedad mejor, sabiendo que eso solo se hace en democracia y también sabiendo que la democracia está en deuda y que tiene un compromiso impago con ese objetivo de libertad e igualdad que nos merecemos los argentinos y que por eso son las necesidades de seguir trabajando, porque están incumplidos esos objetivos.
Jesús Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un grato placer. Al contrario, Hernán, gracias por la invitación y muchas gracias por la conversación, que fue muy, muy, muy entretenida y muy gratificante. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición, Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.